Reciban todos un cordial saludo. El presente video vamos a desarrollar el parcial final de temas de aritmética álgebra. Bueno, vamos a iniciar definiendo que el parcial consiste en la definición de una extensión, ¿sí? De los números racionales, entendiendo, digamos, esa extensión como R más S la raíz de un primo y RS pertenecen a los racionales. Ahora, el primo que me correspondió fue 29. Por lo tanto, de aquí en adelante, ese va a ser, digamos, la notación que vamos a utilizar. Bien, y para nuestro primer desarrollo, vamos a utilizar los criterios de irreducibilidad de polinomios para mostrar que raíz de 9 es irracional. Entonces, partiendo de esto, y el criterio de Einstein, tenemos que nos define que sea un polinomio perteneciente a los enteros, tales que sus coeficientes son no nulos y primos relativos. Existe un número primo tal que cumple tres condiciones. Es divisor de todos, excepto de a sub n, el mayor exponente, y es su número al cuadrado no divide al término a sub 0 y tampoco divide a sub n, al término mayor, al coeficiente mayor. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, entonces se puede concluir que f es irreducible en los racionales. Bueno, entonces partiendo de esto, lo primero que vamos a hacer es determinar un polinomio de grado 2, ¿no? Y en este caso va a ser x al cuadrado menos 29. Ahora tenemos que expresar expresamos este polinomio con todos sus coeficientes, determinando que el coeficiente a sub 1 pues es 0. Ahora es importante reconocer que los coeficientes a sub 2 es 1, a sub 1 es 0 y a sub 0 es 29. Ahora, estos tres son primos relativos, ya que no contienen un divisor que los divida a los tres simultáneamente. Ahora consideremos que un primo P, que va a ser igual a 29, que cumple con las tres condiciones de los criterios de Einstein. Entonces, recuerden las tres condiciones. Entonces vamos a iniciar con la primera, donde nos decía que los coeficientes menores al coeficiente principal, es decir, 1, pues eran divisibles por ese primo. Es decir, 29 divide a 0 y 29 divide a menos 29. Recordemos por criterios de divisibilidad que si indica que 29 divide a 0, entonces existe un número que multiplicado por 29 me dé 0. En este caso, en el número de racionales existe el 0. Y aquí, con respecto a la segunda condición, tenemos que, pues, existe menos 1, que al ser multiplicado por 29, pues nos da el coeficiente, el valor que estamos buscando. Por lo tanto, estos dos criterios de divisibilidad sí se cumplen. Ahora vamos con el segundo criterio, donde dice que, bueno, p al cuadrado no divide a sub 0. Recordemos que a sub 0 es el término cuyo no tiene variable, entonces 29 al cuadrado debe dividir a menos 29. Entonces vamos a probar. Para que eso se cumpla, entonces debe existir un x, ¿sí? Tal que multiplicado por 29 al cuadrado, pues me debe menos 29. Resulta que pasa que para que esto ocurra, este número tiene que ser una fracción. Y por criterios de divisibilidad, este x debe encontrarse simplemente en los números enteros. Por lo tanto, 29 no es divisor de menos 29. Ahora, vamos a hacer el proceso con 29 no divide a 1. Entonces, para que esto ocurra debe existir un y que al ser multiplicado por 29 me dé 1. Sabemos que por el módulo de la multiplicación, ese sería 1 sobre 29. Ahora, y no pertenece a los enteros, ¿sí? Para que cumpla el criterio de divisibilidad, por lo tanto 29 no divide a 1. Como se cumplen las tres condiciones planteadas por el criterio de Einstein, entonces podemos decir que el polinomio es irreducible en los racionales. Ahora, pero tiene soluciones reales. ¿Esto qué nos indica? Que como no es racional, pertenece a otro conjunto numérico, es decir, es irracional. Ahora, vamos a comprobar esto determinando este polinomio igual a 0. ¿Listo? Y determinando las posibles raíces que puede tener ese polinomio, sabiendo que esas raíces no son racionales porque es irreducible en este conjunto. Entonces, vamos a partir de aquí. Entonces, lo que hacemos es igualar el polinomio a 0. Después sumamos el inverso aditivo de 29 a ambos lados.
Sabemos que por propiedades del inverso aditivo, este factor aquí nos da 0, y por módulo de la suma 0 más 29 nos da 29. Ahora, sabemos que como necesitamos saber la solución de ese polinomio, entonces vamos a despejar x, y sabemos que por la definición inicial podemos considerar que x al cuadrado es igual a raíz de 29, y esta va a ser una solución de este polinomio que no está en los racionales, por lo tanto podemos decir que esta expresión es irracional. De aquí podemos asegurar, podemos confirmar, digamos, que ese número es irracional. Ahora, vamos con el segundo término. Ahora, vamos a construir los elementos de nuestra extensión, que van a ser inicialmente r más s raíz de 29. Entonces, ¿cómo los vamos a construir? Vamos a primero partir del polinomio determinado en el punto anterior, ¿sí? Consideramos que dicho polinomio se puede descomponer en polinomios lineales. Supongamos que puede descomponerse en polinomios lineales. Entonces, como lo plantea el teorema del factor. Entonces, supongamos que x al cuadrado menos 29 va a tener una factorización x más g y x más h. Ahora, si x más g es solución de este polinomio, pues al igualarlo a 0 nos da que la solución de ese polinomio es de menos g y una posible solución es menos h. Ahora, importante reconocer que como ese polinomio de grado 2 cumple con la propiedad cuadrática, ¿sí? Cuya propiedad cuadrática, como ser un polinomio de grado 2, cumple con expresar todas las soluciones o todas las raíces que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a notar que aquí esta expresión nos va a dar todas las posibles soluciones que puede tener ese polinomio. Entonces, y que inicialmente tenemos g y tenemos h, ¿cierto? Ahora, juguemos con esta expresión que tenemos aquí. ¿Y qué podemos encontrar? Ahora podemos encontrar que este 2a puede ser dividido. ¿Listo? Puede asignársele el denominador a cada uno de estos factores. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ahora, llegados a este punto, lo que quiero es separar este 2a, ¿sí? Para que me quede únicamente la raíz. Entonces queda menos b sobre 2a más 1 sobre 2a raíz. ¿Listo? Ahora, vamos a categorizar este primer componente como R y este segundo componente como S. ¿Listo? Entonces, sabemos que este G y este H no se encuentran en los Q. ¿Por qué no se encuentran en los Q? Porque ya demostramos anteriormente en el punto número 1 que este polinomio que nosotros estamos tratando de expresar es irreducible en los racionales. Es decir, este G y este H no se encuentran dentro de los racionales. ¿Listo? Ahora, suponemos que todas las soluciones de este polinomio son irracionales y se pueden expresar de esta manera, ¿cierto? Ahora, como encontramos aquí la raíz y sabemos que una de las soluciones es raíz de 29, ¿listo? Entonces podemos, digamos, de esta manera categorizar una extensión de los racionales. ¿Qué podríamos agregar? Este número a los racionales para que de esta manera el polinomio x al cuadrado menos 29 tenga solución en este conjunto. Por lo tanto, podríamos decir que esa extensión se puede categorizar como r más s, teniendo en cuenta que r y s, estos dos números, como son, digamos, coeficientes, pueden ser pertenecientes a los racionales. Son pertenecientes a los racionales, sin embargo, raíz de 29 no lo es, y ese es el valor que vamos a agregar. Por lo tanto, de esta manera definimos la extensión de los racionales con la cual vamos a trabajar. Bien, para continuar con el punto número 3, vamos a definir la suma y el producto en nuestra extensión. Para definir la suma y el producto en nuestra extensión, entonces tenemos que la suma, ¿sí? Vamos a definirla como que tenemos dos elementos m pertenecientes a nuestra extensión y que van a ser definidos de la siguiente manera. A más b raíz de 29 y c más d raíz de 29, teniendo en cuenta que a, b, c y d son números racionales. Al realizar el proceso de suma, ¿sí? Empleamos la propiedad conmutativa de los racionales, ¿sí? Por lo cual podemos posicionar estos dos valores acá. Ahora, utilizamos la propiedad asociativa, ¿sí? Con el fin de expresar eso de la misma forma en la que tenemos definida nuestra extensión. Entonces, ahora,
digamos, en este proceso de asociatividad utilizamos la distributividad de los números racionales y obtenemos esta expresión. ¿Listo? Importante tener en cuenta que como AC es un número, son números racionales, ¿sí? La suma de ellos cae en un número racional. Entonces, este factor es racional. Ahora, igual ocurre en esta parte. B más D es un número racional. B más D es un número racional, por lo tanto, cumple con la estructura de nuestra extensión, donde estos dos factores, pues, son pertenecientes a los números racionales. Ahora vamos a definir el producto. Entonces, teniendo el producto, otra vez tenemos dos valores M y N pertenecientes a nuestra extensión y vamos a definir a este como la multiplicación 1 a 1 por la propiedad distributiva de los racionales. Entonces, al hacer la propiedad 1 a 1, tenemos que A por C, luego A por el segundo valor independiente, A de raíz de 29, luego este valor, B por C raíz de 29, y luego nos queda B por D. Y reconociendo que en nuestra extensión habíamos reconocido que esta raíz al cuadrado, ¿listo? Se podía solucionar en nuestra extensión. Ahora, aquí realizamos la propiedad de nuestra extensión donde esta raíz elevada al cuadrado nos da el coeficiente 29. Después utilizamos la propiedad conmutativa, ¿listo? Donde reorganizamos nuestros factores y posteriormente asociamos y utilizamos la propiedad distributiva. Entonces, asociamos estos dos términos para determinar este como nuestro R, por ejemplo, un número perteneciente a los racionales, y este valor como nuestro S, también perteneciente a los naturales, a los racionales, perdón, y nuestra raíz de 29, lo que denota este número como un número racional y pues cumple con la propiedad del producto. ¿Listo? Bien, ahora vamos a continuar y ya que definimos la suma y el producto, vamos a definir las propiedades por cada una de estas operaciones. Entonces, para las propiedades de la suma vamos a definir la clausurativa, conmutativa, asociativa, módulo y opuesto aditivo. ¿Listo? Entonces, para la clausurativa, entonces tenemos que demostrar que dados dos elementos de nuestra extensión, ¿listo? Se cumple que al sumar dichos elementos, el producto de esto nos va a caer en nuestra misma extensión. ¿Listo? Entonces, vamos a emplear primero que todo la propiedad conmutativa y asociativa de los Q, teniendo en cuenta, ¿listo? Que esta es la definición de nuestra suma y nuestra extensión. Entonces, A más C y B más D raíz de 29, eso nos da, pues, el producto de esta suma. Ahora, ya podemos reconocer que como A y B se pertenecen a los racionales, ¿sí? Por propiedad clausurativa de los racionales, A más C va a ser igual a 1 y B más D va a ser igual a un G. Al ser estos dos números pertenecientes por propiedad también a los racionales, podemos definir, ¿listo? Que el producto de esa suma de estos dos números M y N va a ser igualmente un valor de nuestra extensión. Ahora, continuando con la siguiente propiedad, vamos a mirar la propiedad conmutativa. Para la propiedad conmutativa debemos demostrar que dados dos elementos de nuestra extensión, ¿listo? Se debe cumplir que al sumar dichos elementos en un orden, ahí es igual, pues, al orden de los factores no altera su resultado. Entonces, bueno, vamos a iniciar con que M más N es igual a N más N. Listo, entonces vamos a iniciar a resolver a los dos lados de la expresión. Vamos a aplicar la propiedad de la suma, la propiedad de la definición de la suma. Entonces, para la definición de la suma dice que podemos sumar A más C, B más D, y igual lo realizamos en este componente. ¿Listo? Aplicamos la propiedad de la suma, donde asociamos los valores independientes que no tienen raíz. Luego, por propiedad conmutativa de los reales, ¿listo? Nos vamos a fijar aquí que ¿en qué varían estos dos términos? Varían en el coeficiente A más C y C más A, ¿sí? Y también varía en el coeficiente B más D y B más D. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Listo? Ocurre que como esto es lo único que los diferencia, vamos a comprobar que esto es igual a esto para decir
demostrar la igualdad. Entonces, por propiedad conmutativa de los racionales sabemos que A más C es igual a C más A. El orden de los factores con respecto a la suma no altera el resultado. Como son factores iguales, lo vamos a denotar un número W que pertenece a los racionales. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento con el segundo coeficiente, donde tenemos B más D y B más D. Como son cosas iguales, podemos definirlo como un Z que pertenece a los racionales por propiedad clausurativa. Ahora, teniendo, digamos, la anterior expresión, lo que vamos a proceder es a reemplazar W y Z, por lo cual nos encontramos que ambos lados de la igualdad son equivalentes. Al ser equivalentes este proceso, podemos afirmar que se cumple la propiedad conmutativa. Bien, vamos a continuar con la propiedad asociativa. ¿Listo? Con la propiedad asociativa, pues debemos demostrar que dados tres números, ¿listo? Tres números que pertenecen a nuestra expresión, ¿listo? Y que están definidos claramente, se va a cumplir que al asociar dos de esos números y luego operarlo con un tercero, va a ser equivalente, ¿listo? A asociar los dos últimos y sumarlo con nuestro primer valor. ¿Listo? Entonces, para hacer este procedimiento, bueno, vamos a proceder a reemplazar con la notación de nuestra extensión. ¿Listo? Al realizar esta notación, lo que hacemos es operar los paréntesis y en los paréntesis vamos a aplicar la definición de la suma. Entonces, para la definición de la suma sabemos que podemos sumar los dos coeficientes que no tienen raíz y por distributiva asociar los que sí lo tienen. Entonces, este valor se puede representar por definición de suma así. Y asimismo, este que está aquí en la suma, podemos definirlo de esta manera. Ahora, ya que tenemos en esa suma un valor o una expresión equivalente, digamos, a nuestra extensión numérica, podemos nuevamente sumarlo con el factor que nos hace falta. Volvemos a aplicar la definición de la suma. Entonces, sumamos, aquí lo que hacemos es sumar los coeficientes que no tienen raíz, AC más E más E, guardando los paréntesis, y B más D más F. De esta manera. Ahora, es importante que ese procedimiento que se hace al lado izquierdo de la igualdad también se va a hacer al lado derecho. ¿Dónde? Aquí en esta manera sumamos los coeficientes que no tienen raíz, C más E más A, y luego sumamos los coeficientes que sí la tienen. B más D más E. ¿Listo? Por definición de suma. Vale. Partiendo de esta expresión, entonces la tenemos aquí. ¿Listo? Y lo que yo quiero demostrar es que esas dos expresiones son iguales. ¿Qué las diferencia? La expresión que tenemos en naranja y la expresión que tenemos en azul. Entonces vamos a proceder a identificar primero que estas están compuestas por números que pertenecen a las racionales A, B, C, D y F. Y vamos a proceder a trabajar primero con la de color naranja. Entonces tenemos que por la propiedad asociativa, ¿cierto? AC más E puede volverse a asociar de esta manera. A más factor de C más E. Ahora, por la propiedad conmutativa, ¿sí? Podemos cambiar de posición estos factores. Entonces tenemos que A más C más E puede ser expresado como la suma de C más E más A. Ahora, tenemos que esta expresión es la misma que tenemos aquí al otro lado de la igualdad. Como la primera expresión es equivalente a la segunda expresión, entonces podemos decir que ambas son iguales. Ahora, como ambas representan la misma suma, vamos a definirlas como un Z que pertenece a los racionales por propiedad clausurativa. Ahora, vamos a hacer el siguiente procedimiento, pero ahora con los componentes de color azul. Ahora, por propiedad asociativa de los racionales, vamos a decir que B más D más F es equivalente a sumar estos dos factores. O sea, volvemos a asociar. Ahora, por propiedad de la conmutatividad, tenemos que podemos cambiar el orden de los factores. Ahora, por lo anterior, podemos denotar que esta expresión es equivalente al lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, los dos coeficientes azules son iguales. Ahora,
dado que son iguales, podemos determinar a estos por propiedades clausurativas iguales a un W que pertenece a los racionales. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, ¿sí? Podemos plantear la siguiente igualdad reemplazando en la igualdad inicial, en esta que teníamos inicialmente. Por lo tanto, podemos decir que esos dos componentes son iguales, por lo cual nos permite afirmar que la propiedad asociativa de la suma se cumple. Bien, ahora vamos a trabajar el módulo de la suma. Para el módulo de la suma debemos definir que existe un K y M primero que pertenecen a la extensión y que cumplen con lo siguiente, que al coger un M y sumarle un K, pues no lo va a alterar y me va a dar igual M. ¿Listo? De esta manera se cumple el módulo de la suma. Ahora, teniendo en cuenta que M y K están definidos en nuestra extensión, ¿sí? Con coeficientes A, B, C y D pertenecientes a los racionales, ahora vamos a reemplazar en la expresión que tenemos inicialmente, en esta. Recordando quién es K y quién es M. Ahora vamos por definición de la suma a aplicar esa suma, guardando, digamos, el orden de los coeficientes. Entonces, primero los que no tienen raíz, C más A, más el factor de D más B. Bien, ahora debe cumplirse que ese factor debe ser igual al M que determinamos inicialmente, ¿cierto? Entonces, como el M que determinamos inicialmente es A más B, ¿sí? Vamos entonces a definir que esa igualdad debe ser equivalente a eso. Ahora, vamos a partir de esta expresión que la vimos en la anterior diapositiva y vamos a tratar de definir qué debe pasar para que C más A se convierta a A. ¿Listo? Esto se convierta en este coeficiente. ¿Y qué debe pasar para que B más D se convierta exclusivamente en B? Ahora, entonces para que esto se cumpla, vamos a evaluar cada uno de sus componentes. C más A igual a A y B más D igual a B. Entonces, para que eso se cumpla, nosotros nos vamos a apoyar en la propiedad del módulo de la suma de los racionales, porque estamos diciendo que A, B y C y D pertenecen a este conjunto. Ahora, sabemos que existe en este conjunto el módulo de la suma que es igual a 0. Y al definir C y D como 0, podemos demostrar, ¿sí?, que C, 0 más A, que es el elemento módulo, me da A. Y 0 más B me da B. Por lo tanto, se va a cumplir esta igualdad cuando C y B es igual a 0. Ahora, sabiendo la condición de este valor, lo único que vamos a hacer es reemplazar en K, que es el valor que estábamos tratando de determinar inicialmente, definiendo acá como el módulo de la suma en nuestra extensión de los racionales. Bien, ahora vamos a continuar con el opuesto aditivo. ¿Listo? Para el opuesto aditivo de la suma, pues, volvemos a realizar un proceso muy equivalente al anterior, donde tenemos dos números que pertenecen a nuestra extensión de los racionales, que cumple que al sumar dichos números, ¿sí?, nos va a dar nuestro elemento neutro. ¿Listo? Teniendo en cuenta que este elemento neutro lo definimos en el punto anterior. Ahora, ténganse en cuenta que pues podemos definir N y M como en nuestra extensión y bueno, los reemplazamos en esta expresión inicial, los vamos a proceder a sumar. ¿Listo? Por definición de la suma podemos unir los coeficientes de esta manera y para que se cumpla, pues entonces este debe ser igual al elemento módulo. Ahora, tenemos esta expresión. Para que se cumpla, entonces debe ocurrir algo. Que C más A sea igual a 0, ¿sí? Y que B más D sea igual a 0. ¿Vale? De esta manera. Ahora, por lo anterior y por propiedad de módulo de la suma de los racionales, podemos definir que una suma estandarizada que me dé 0 solo puede ocurrir, digamos, de la siguiente manera, cuando despejamos, ¿cierto? Este A, que en los racionales tiene elemento inverso aditivo, entonces podemos restar menos A a ambos lados de esta manera,
¿sí? Y eso causará que pues este factor y este factor nos den 0. Entonces podemos expresarlo de esta manera. De la misma manera lo hacemos con la segunda expresión. Entonces definimos aquí la existencia de un elemento inverso de C y un elemento inverso de D, caracterizado en los racionales como el inverso aditivo. Ahora podemos definir que existe un M, ¿cierto? Que se puede notar de la siguiente manera. Podemos, por propiedades de la suma del inverso, operar estos signos y nos da de la siguiente manera. Comprobando que al operar este valor con n, que fue nuestro valor inicial, nos va a dar el módulo de la suma, que es caracterizado como 0 más 0 raíz de 29. Por las anteriores, digamos, procesos que hemos realizado, podemos determinar a este m como el inverso aditivo, ¿listo? De n, que se va a anotar menos n, de tal manera que al sumar esos dos nos dé el elemento módulo. De esta manera podemos demostrar el elemento neutro, el inverso aditivo de la suma. Ahora vamos a pasar con la propiedad del producto. Entonces, desde la propiedad del producto vamos a demostrar 5 propiedades: clausurativa, conmutativa, asociativa, elemento neutro e inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces, para la clausurativa, igual tenemos dos elementos m y n pertenecientes a la extensión de nuestros racionales, de tal manera que m es igual a a más b raíz de 29 y n es c más d raíz de 29, donde a, b, c y d pertenecen a los racionales. Ahora, vamos a definir el producto entre esos dos y vamos a demostrar que ese producto pertenece a nuestra extensión. Ahora, vamos a aplicar la distributiva de los números racionales y por definición del producto o multiplicación que hemos hecho anteriormente, podemos definir, digamos, que al operar estos dos factores tenemos que nos da este, que es nuestro elemento R, más el cociente de estos dos, que es el elemento S. ¿Listo? Este proceso lo hacemos de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, A por C, A por D, raíz de 29, B por C, raíz de 29 y B por D. ¿Listo? Aquí encontramos una propiedad que habíamos hablado anteriormente de ellos, donde al elevar ese elemento al cuadrado nos da 29 de la siguiente manera. Y aquí sí, otra vez, realizando el proceso, perdón, de la asociatividad, tenemos R Entonces, aquí vamos a asociar a C y este BD de 29, porque aquí se cancelan las raíces, y vamos a caracterizar este factor como R, como lo hemos visto anteriormente en la definición del producto. Y luego, en estos dos factores utilizamos la propiedad distributiva para determinar ese. Ahora, teniendo esa ecuación, como la vemos planteada aquí, ¿sí? Vamos a demostrar que teniendo sus coeficientes en los números racionales, ¿sí? Este valor es racional y este valor es racional. Si demostramos que estos dos son racionales, entonces este completo va a ser un número que va a un elemento de nuestra extensión. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con ACBD 29. Entonces, por la propiedad clausurativa del producto de los racionales, sabemos que al multiplicar y luego efectuar esta suma, nos va a dar un número F perteneciente a Q. Ahora, igualmente con el segundo componente, con este componente. Si operamos AD, nos da un número racional. Si operamos BC, nos da un número racional. Y al sumarlos por propiedad clausurativa, nos va a dar un G que pertenece a los racionales. Por lo tanto, estos dos valores pertenecen a los racionales, los que nos permite, digamos, en nuestra función anterior reemplazar y obtener este valor que va a pertenecer a nuestra extensión de los racionales. Al pertenecer a nuestra extensión, demuestra la propiedad clausurativa. Bien, vamos a continuar con la propiedad conmutativa del producto, donde, bueno, tenemos M y N que pertenecen a la extensión, tales que al operar ese M y N, ¿listo? Y cambiar los factores de esa multiplicación, pues no va a alterar el resultado. Entonces vamos a proceder
a, por definición del producto, resolver ambos lados de la igualdad. Entonces, tenemos que por definición del producto, ¿listo? Tenemos AC más BD de 29 y AD BC de 29. Y equivalentemente, al operar el producto de estos factores, pues vamos a obtener esta expresión. Continuando con dicha expresión, entonces vamos a analizar dos componentes que la diferencian. Entonces tenemos los componentes en rojo y los componentes en verde. Listo, entonces ya que tenemos por definición que A, B, C y D pertenecen a los racionales, entonces vamos a mirar propiedad conmutativa. ¿Listo? Vamos a reconocer que CA es lo mismo que AC y que va a ser equivalente a un W. Y que BD más DB es igual a un Z. Igual con el otro producto que podemos evidenciar aquí, AD es igual a un X y BC es igual a un Y. Ahora, teniendo que por propiedad clausurativa del producto esos números siguen perteneciendo a los racionales, entonces podemos reemplazar en la expresión inicial, llevando de esta ecuación a esta. ¿Listo? Ahora, reemplazando en dicha expresión, podemos denotar que esta expresión es equivalente a esta. Es exactamente igual. Y que asimismo, esta expresión es equivalente a esta. Como los componentes de dicho valor o de dicho número son iguales, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a definir que W más Z más 29 va a ser un E que pertenece a los racionales y X más Y va a pertenecer a F. Al reemplazar, ¿listo? Al reemplazar dichos valores en nuestra ecuación inicial de esta manera, entonces obtenemos que tenemos dos valores, dos números de nuestra extensión exactamente iguales. Por tal proceso, podemos comprobar que la conmutatividad del producto en nuestra extensión se cumple. Ahora, vamos a pasar con la asociatividad. ¿Listo? Entonces tenemos tres valores donde al asociarlos, digamos, independientemente 2 a 2, pues se cumple la igualdad. Entonces vamos a reemplazar la definición de M, N y L como nuestra extensión de esta manera. Al reemplazarlo, vamos a proceder en primera instancia a operar los paréntesis. Entonces, por definición de producto, tenemos la siguiente expresión. Esta expresión que es equivalente a la multiplicación de M por N y esta expresión que es equivalente a la multiplicación de N por L por la definición de producto planteada anteriormente. Ahora, vamos a evaluar cada uno de los lados de la expresión. Vamos a iniciar primero con este lado. Bien, entonces tenemos esta expresión que es la expresión equivalente al lado izquierdo de la ecuación anterior. Entonces vamos a operarla, ¿listo? Aquí tenemos un producto, ¿listo? Pero lo que hice hacer paso a paso con la propiedad distributiva de los números racionales. Entonces tenemos que este por este, o sea, este componente por E, lo tenemos ubicado aquí. Luego, este componente por el segundo, que lo tenemos ubicado de esta manera. AD más BC por E, 6 de 29 por E, aquí lo tenemos. Y AD más BC por F, de esta manera. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí? Lo primero que vamos a hacer es a organizar los componentes de tal manera que podamos acomodar las raíces a un lado y los coeficientes independientes al otro. Ahora, llegados hasta este paso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocemos que la multiplicación de estos dos factores nos da un valor al cuadrado, que ya lo habíamos definido anteriormente, de esta manera. Ahora, tenemos este factor, ¿sí? Que es raíz de 29, y aquí en estas dos vamos a utilizar la propiedad distributiva para agrupar los términos, esos semejantes. ¿Listo? Este factor que tenemos aquí último, este es como si hubiéramos aplicado en esta primera instancia la propiedad del producto. ¿Listo? Sino que lo hicimos paso a paso. ¿Listo? Ahora vamos a hacer nuestro lado derecho. ¿Listo? Para nuestro lado derecho vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces realizamos distributiva con A por el primer factor del segundo componente, A por el segundo factor del segundo componente. Tenemos acá. ¿Listo?
Luego lo que hacemos es b raíz de 29 por el primer componente y b raíz de 29 por el segundo componente del segundo factor. De esta manera obteniendo esto. Volvemos a hacer propiedad asociativa de tal forma que las raíces nos queden agrupadas y los coeficientes que no tienen raíz al otro lado. Sabemos que la multiplicación de estas dos raíces nos da raíz de 29 al cuadrado, valor que podemos reemplazar por 29 por definición inicial. Y al realizar esto, pues agrupamos, ¿no? Tenemos nuestro coeficiente B en verde y nos tenemos coeficiente en anaranjado, reconociendo que los coeficientes en verde me representan un R y los coeficientes en naranja un S, por lo cual podemos decir que estos dos valores es el producto del rojo y el producto del azul, que son números que también pertenecen a nuestra extensión. Bien, saliendo de lo anterior, ahora tenemos esta expresión y lo que queremos ahora es demostrar que las dos expresiones en verde son equivalentes y las dos expresiones en naranja son equivalentes. Para esto, entonces, vamos a empezar con la verde. Por propiedades distributivas sabemos que, ¿cierto? Este factor, vamos a querer demostrar que este factor es equivalente a este. ¿Listo? Los dos que están en verde. Ahora, por propiedad distributiva podemos romper paréntesis, ¿listo? Y operar todos los factores que tenemos acá igualmente al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Al realizar propiedades distributivas de los racionales, entonces vamos a operar la conmutatividad de tal manera que vamos a centrarnos exclusivamente en el lado izquierdo de esta igualdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer a este lado? Vamos a operar, vamos a cambiar de posición los factores este con este al final, ¿listo? Para que nos quede esta expresión. Al llegar a esta expresión y cambiar los componentes de lugar, porque el orden de los factores no altera esa suma, podemos observar que esta y esta expresión, son equivalentes, son iguales, ¿listo? Al ser esta expresión y esta expresión son iguales, podemos decir que los dos coeficientes en verde son iguales, ¿listo? Ahora, como esos dos coeficientes son iguales, entonces podemos decir por propiedad clausurativa de los racionales que es equivalente a un W. Bien, ahora vamos a realizar ese mismo proceso. Ya tenemos que W son valores iguales que comparten estas dos expresiones, pero vamos a analizar ahora los coeficientes en naranja. Ahora, tenemos estos dos coeficientes, los igualamos uno al otro, ¿listo? ¿Para qué los igualamos? Para resolver un lado de la igualdad y llegar a la otra, a conjeturar efectivamente que esa igualdad es correcta. Entonces, lo primero que hacemos es hacer distributivo a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Al hacer distributivo a ambos lados de la igualdad, bueno, vamos a utilizar la propiedad conmutativa. ¿Listo? Entonces, partimos de esta fracción, de este lado izquierdo de la igualdad, ¿listo? Y empezamos a mover los dos componentes. Entonces, movemos este componente al final de nuestra expresión, porque es la propiedad conmutativa de los racionales. Listo. Después cogemos esta expresión, ¿listo? Esta que tenemos acá, la movemos. Luego, lo que podemos reconocer es que el único factor que nos queda diferente es este, pero por la propiedad conmutativa del producto, no de la suma, sino del producto, podemos expresar esto como estos 4 factores ubicados de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa? El lado izquierdo nos quedó igual al lado derecho. Por lo tanto, podemos definir que esas dos expresiones son iguales y por propiedad clausurativa las podemos representar con un z que pertenece a los racionales. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿listo? Cogemos esta expresión y vamos a reemplazar nuestro z. Al reemplazar nuestro z, vamos a encontrar que se cumple la propiedad asociativa del producto, donde al operar, independientemente de agrupados nuestros términos, pues nos va a dar el mismo valor. Ahora vamos a hablar del elemento neutro del producto. ¿Listo? Entonces, tenemos dos valores, dos componentes que pertenecen a nuestra extensión de racionales y vamos a encontrar un k, quiero encontrar un k, de tal manera que al multiplicarse por cualquier número de esta extensión, me dé ese mismo valor. ¿Listo? Entonces, vamos a partir, digamos, de la definición de K y M,
como valores pertenecientes a nuestra extensión con A, B, C y D pertenecientes a los racionales. Ahora, vamos a proceder a multiplicar estas dos expresiones. Al multiplicarlas por la definición del producto, obtenemos esta expresión. Ahora, partiendo de esta expresión, lo que pretendemos es que coger esa expresión e igualarla al m que queremos que sea igual. O sea, a más b raíz de 29. Para saber qué condiciones deben cumplir los coeficientes de k. Bien, ahora tenemos esta expresión, ¿listo? Y para que esta igualdad se cumpla, este valor debería ser igual a a y este valor debería ser igual a b, tal como lo tenemos a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a emplear propiedades de los racionales para determinar el valor de c y d, que son los coeficientes de k, y que nos van a determinar el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, para hacer ese procedimiento, lo primero que yo voy a hacer es coger la expresión azul y despejar c, una de las incógnitas. Cojo b, que está sumando, pasa a restar de esta manera, y a, que está multiplicando con c, pasa a dividir. Bueno, vamos a reemplazar en la ecuación verde, en la segunda ecuación, obteniendo este factor. Ahora, tenemos esta expresión, ¿listo? Entonces vamos a aplicar el opuesto aditivo de AD y lo podemos pasar al otro lado. ¿Listo? El opuesto aditivo de AD es como si restáramos el opuesto aditivo de AD a ambos lados de la igualdad. Ahora, dado que aquí se efectúa la multiplicación en números racionales, entonces podemos operarla con el algoritmo tradicional. ¿Listo? Nos queda de esta manera. Ahora, lo que pasamos es A, que está dividiendo, pasa a multiplicar y hacemos propiedad distributiva. Con B y con A. B por A, BA, B por B, B al cuadrado, D de 29, B por A, BA, menos A por A al cuadrado de B. Ahora lo que procedemos es a sumar, a restar, perdón, a ambos lados de la igualdad el componente menos B. Como sabemos que menos BA es un número de los racionales y existe el opuesto aditivo, podemos decir que este factor y este factor es equivalente a 0. Por lo tanto, el elemento neutro. Podemos igualar los dos factores que nos quedan de esta manera y yo quiero factorizar D. Por lo tanto, este factor que está sumando este costado, vamos a operar el opuesto aditivo a ambos costados, quedándonos de esta manera. ¿Listo? Si yo opero el opuesto aditivo de este a este costado, pues nos va a dar 0. Ahora vamos a hacer la propiedad distributiva de los racionales y a factorizar D, o distribuir D, quedándonos este componente. Ahora, este componente está multiplicando con D, lo vamos a pasar al otro lado a dividir, y sabemos que todo número dividido, que 0 divida cualquier número, pues esa cumple con la categoría de ser 0, por lo tanto 0 dividido sobre todo este factor nos da 0. Y ya conocemos el valor de nuestra primera incógnita D. Ahora, conociendo ese valor, podemos hallar nuestro segundo valor. Entonces, podemos hacerlo reemplazando en la ecuación azul. Si cogemos la ecuación azul, reemplazamos por 0. Todo factor multiplicado por 0 me da 0. Luego, el elemento módulo me da AC. Divido ambos lados de la igualdad por A. Esto los cancelo. Me da 1, A dividido A. Me da 1, porque es como si yo multiplicara A por su inverso multiplicativo, que es 1 sobre A, ¿cierto? Y eso me da el elemento módulo. Y aquí igualmente podemos cancelar estas variables y me queda C. Este procedimiento es equivalente tanto con la ecuación azul, número 1, como la ecuación verde, número 2, como lo podemos ver a continuación. Si yo reemplazo D por 0, entonces podemos que este producto me da 0, luego aplico el elemento módulo. Luego de este proceso puedo cancelar estos dos por el inverso multiplicativo de los racionales y me da que C es igual a 1. Ahora tengo que B D es igual a 0 y C es igual a 1. Por lo tanto puedo definir mi elemento K como 1 más 0 raíz de 29. Y este elemento K cumple con que al ser multiplicado por cualquier otro número que pertenece a la extensión va a dar ese mismo número. Entonces, por lo cual podemos afirmar que ese valor es el módulo de la extensión de los racionales que tenemos a continuación. Ahora, vamos a definir el inverso multiplicativo
Y para eso tenemos dos elementos m y n pertenecientes a la extensión, tales que al multiplicarlos me dé mi elemento, mi módulo de la multiplicación. ¿Listo? De esta manera, por lo definido anteriormente. Entonces tenemos en cuenta, ¿listo? Dos componentes n y m con coeficientes en los racionales, de tal manera que al multiplicarse, pues podamos demostrar que es el elemento. Por la propiedad del producto, entonces lo que hacemos aquí es que podemos definirla de la siguiente manera. Ahora, para que se cumpla que digamos, sea inverso aditivo del otro, pues estábamos definiendo que debería ser igual al módulo de la multiplicación. Entonces tenemos esta expresión. Ahora, partiendo de esta expresión, ¿listo? Para que dicha expresión se cumpla, entonces tenemos que este coeficiente debe ser igual a 1, como lo mostramos acá, ¿sí? Para que sean equivalentes. Y debe pasar que esta expresión debe ser igual a 0, como lo tenemos acá. Ahora, para esto, entonces, lo que vamos a hacer es inicialmente despejarse en la ecuación azul. Este componente pasa a restar al 1 y A pasa a dividir. Ahora, procedemos a reemplazar en la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2, obteniendo esta expresión. Pasamos el opuesto aditivo de este al otro lado de la igualdad. Operamos los racionales de esta manera. A que está dividiendo pasa a multiplicar. Operamos propiedad distributiva como lo hacemos de esta manera. B por 1b y b por b al cuadrado de 29. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es coger este valor de b al cuadrado, este valor de b al cuadrado de 29, y operar su opuesto aditivo al otro lado de la igualdad, de esta manera. Entonces, al tener esta expresión igualada a b, lo que vamos a hacer es despejarnos, sino a factorizar d por propiedad distributiva, de esta manera. Ahora, vamos a coger este factor que está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir. Todo este componente lo vamos a definir como d. Ya teniendo el componente d, entonces vamos a coger una de las ecuaciones. En esta ocasión voy a coger la primera. Tenemos esta expresión, pero ya conocemos el valor de d. Como ya conocemos el valor de d, lo vamos a reemplazar de esta manera. Ahora, aquí se está efectuando una multiplicación de números racionales, ¿listo? Y podemos multiplicarlas de forma directa, imaginando, digamos que acá tenemos un 1, de forma tradicional, b por b al cuadrado y b al cuadrado por 29, b al cuadrado de 29. Teniéndolo de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es que todo este factor que está sumando va a pasar a restar al otro lado. Ahora, vamos a operar aquí la suma en los racionales, ¿sí? Conociendo como un 1 sobre 1, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. A cuadrado más b al cuadrado más 29 menos b al cuadrado de 29. Y este factor por 1, pues nos queda el mismo factor. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que b al cuadrado de 29 menos b al cuadrado de 29 son impuestos aditivos, por lo cual estos dos se pueden categorizar como 0. Al categorizarse como 0, pues podemos omitirlo al ser el módulo de la suma. De esta manera. Continuando con nuestro procedimiento, tenemos que aquí al lado del A tenemos multiplicando, del C tenemos multiplicando un A, el cual pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Operando, digamos, la división, tenemos A al cuadrado menos A al cuadrado, A por todo el factor. Sin embargo, aquí podemos separar este menos A como A por A, ¿cierto? Y podemos por el elemento inverso de la multiplicación, pues cancelar una A con una A, que es equivalente a 1, ¿no? Entonces nos va a quedar esta expresión, por lo tanto podemos determinar a este C como nuestro factor. Por términos, digamos, de organización, vamos a poner el término positivo inicial y el negativo de segundas, utilizando la propiedad clausurativa. Listo. Ahora, continuando con nuestra explicación, entonces ya tenemos el M, ¿listo? Con sus coeficientes que cumple que al multiplicar por otro factor, N, puede ser equivalente al elemento, el módulo de la multiplicación, que es
0 por 1 por 0 raíz de 29. Ahora, teniendo ya ese valor, ¿sí? Vamos a determinar a este m como el inverso multiplicativo de n. Y lo vamos a determinar así, n a la menos 1. Tal que al multiplicar estos dos valores, n y n menos 1, pues va a ser igual al módulo. Ahora, vamos a comprobar que se cumple dicha propiedad. Entonces, a más b raíz de 29, que es n, ¿sí? Y n a la menos 1, que es equivalente a esta expresión que habíamos hallado anteriormente, vamos a demostrar que ese producto es 1. Ahora, por definición de producto, tenemos que este coeficiente más por este coeficiente más el segundo coeficiente por el cuarto coeficiente. Todo ese producto de suma más el primer coeficiente por el cuarto más el segundo por el tercero. Y de esta manera, todo eso, un factor de raíz de 29, todo eso por definición del producto como lo vimos anteriormente. Ahora, vamos a trabajar esta igualdad, ¿cierto? Para lo cual, en primera instancia, vamos a aplicar, digamos, la multiplicación de esos números racionales, donde a por menos a, pues me da menos al cuadrado, b por b me da b al cuadrado, a por b me da b, y b por menos a, pues me da menos a b. Ahora, teniendo esta propiedad, entonces lo que hacemos es en los denominadores reorganizarlos para que nos queden todos iguales mediante la conmutatividad de los números racionales. Entonces aquí podemos modificar el orden de los factores igual que acá. Y al reordenar esos factores nos encontramos que los denominadores de las fracciones son equivalentes. Al ser fracciones homogéneas podemos sumar sus numeradores. Al cuadrado más b al cuadrado 29 y ab más menos ab, que es igual a menos ab. Ahora, sabemos que AB y menos AB en los racionales son opuestos aditivos, por lo tanto nos da el módulo de la suma. Ahora, teniendo este factor, lo que hacemos es volverlo a reorganizar. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un número con supuesto multiplicativo, tal que al dividirse uno por otro, este factor dividido en este, pues va a ser equivalente a 1, ya que son iguales. Y todo número que sea dividido por 0, o sea, 0 dividido sobre este factor, nos da 0. Llegando aquí, efectivamente, a lo que nosotros definimos como el módulo de la multiplicación. Al tener, digamos, este factor aquí, que al multiplicarse n y n a la menos 1 nos dio este valor, podemos definir a n a la menos 1 y comprobar que este es nuestro inverso multiplicativo en la extensión de los racionales. Bien. Bien, vamos a continuar con el punto número 5, en el cual nos solicita que probemos la existencia de la distributividad que relaciona la suma del producto de nuestra extensión de Q raíz de 29. Entonces, para esta expresión, entonces primero reconocemos que tenemos tres elementos que pertenecen a nuestra extensión y que están definidos, digamos, de forma muy concreta. Y que dados estos tres términos, se cumple que L por el producto de M más N es igual a L por M más L por N. Ahora, partimos de reemplazar en cada una de estas expresiones por la notación de nuestra extensión, obteniendo, digamos, esa expresión que tenemos ahí. Bien, ahora, partiendo de eso, vamos a coger, tenemos dos igualdades, ¿no? Tenemos una verde y una azul. Entonces vamos a partir de estas igualdades para poder continuar, digamos, con la demostración. Entonces, vamos a tomar solo la expresión azul y vamos a tratar de reducirla. Entonces, aplicando la propiedad de la suma al interior del paréntesis, podemos denotarla así, de esta manera, sumando en los coeficientes sin raíz y factorizando las raíces. Ahora, luego de que tengo esta expresión, listo, tomando este como un R y este como un S, como un elemento de mi extensión, entonces voy a multiplicarlo con el siguiente. Entonces, al tener, digamos, este componente, lo que vamos a hacer es que al tener E por A más E, ¿listo?
Luego lo que vamos a hacer es aplicar el producto de la multiplicación, el producto. Entonces, para aplicar el producto, digamos, en esta fase, recordando cómo lo definimos anteriormente, tenemos este por el tercero más f por el cuarto coeficiente de 29, más ahora el primero por el último coeficiente, más el segundo coeficiente por el tercero. Y todo eso va a ser el factor de raíz de 29. Así tenemos definido nosotros el producto. Ahora, teniendo esa definición de producto, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero con el otro lado de la expresión, es decir, el que está al lado derecho. Entonces, aplicamos el producto por cada uno de los componentes, es decir, el producto aplicado a esta expresión es este que tenemos aquí, y el producto aplicado a esta expresión es esta que tenemos acá, siguiendo la regla que determinamos anteriormente. Ahora, como tenemos aquí un polinomio de tipo SR, raíz de 29, y aquí también SR raíz de 29, me refiero a la misma expresión, digamos, de la extensión de los racionales, lo que vamos a hacer a continuación es a sumarlos. Entonces sumamos S con S más R con R. Listo. Ahora, teniendo esa expresión, entonces tenemos que el azul la podemos expresar de esta manera y la verde la podemos expresar de esta manera. Teniendo, digamos, en cuenta sus componentes, lo que vamos a hacer es igualar esas expresiones que hayamos anteriormente, obteniendo esto. ¿Listo? Entonces, tenemos este primer componente y este segundo componente en la primera expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esas expresiones de tal forma de que lleguemos a expresarlas de esta manera. Queremos comprobar que la verde es igual a esta y que el azul es equivalente también a esta. Entonces, si estas dos son equivalentes, pues estamos hablando del mismo número que pertenece a la extensión. Ahora, entonces partimos entonces de la expresión, aplicamos la conmutatividad, ¿sí? O sea, cogemos este E y lo modificamos para este. O sea, alteramos el orden de los factores, ¿listo? Ahora hacemos lo mismo en este segundo componente, ¿listo? Intercambiamos estos dos de posición. ¿Con qué objetivo? ¿Listo? Con el objetivo de representar, agruparlos de tal manera de que en este paso yo pueda utilizar la distributividad de los números racionales. Entonces, aquí, por propiedad distributiva, puedo agrupar E, y en esta, por propiedad distributiva, puedo agrupar F de 29. Aquí en esta misma puedo agrupar E, y aquí puedo agrupar F. Ahora, aplicando aquí la propiedad distributiva, me doy de cuenta que al reorganizar estos factores obtengo el lado izquierdo de la igualdad. Ahora, eso me lleva a confirmar que tanto el producto de una suma como, digamos, el producto de cada coeficiente y la suma de ellos dos, pues esa propiedad distributiva en mi extensión se cumple. Y eso es, digamos, una relación del producto respecto a la suma. Ahora, ya que pudimos demostrar la distributividad, digamos, de mi extensión en los racionales, vamos a determinar la conjugación. Ahora, la conjugación, ¿listo? Vamos a definirla como un n, ¿sí? Ese n pertenece a la extensión de los racionales y n va a ser igual a a más b raíz de 29. Ese conjugado se va a definir como a menos b raíz de 29. Ya lo tenemos determinado y reconocemos que a y menos b son números que pertenecen a los racionales y que ese mismo conjugado, por lo tanto, también pertenece a nuestra extensión. Ahora, teniendo eso en cuenta anteriormente, vamos a determinar algunas operaciones con ese conjugado. Vamos a empezar con la multiplicación del conjugado por el valor original. Conjugado de n por n. ¿Listo? Al efectuar esta multiplicación, ¿no? Que en efecto tenemos n y multiplicado por su conjugado, aplicamos la definición de producto y obtenemos esta expresión. ¿Listo? Ahora, operando, ¿listo?
las respectivas valores, teniendo en cuenta los signos, por ejemplo, más por menos b al cuadrado. Luego operamos también estas dos, que es a menos b menos ab y b por a, ba. Lo que vamos a hacer a continuación es operar, digamos, y aplicar algunas propiedades. Aquí tenemos que menos a y ab son opuestos aditivos, por lo tanto podemos decir que 0, ¿cierto? Y 0, un número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. Ahora, por propiedad de módulo, cualquier valor entero, porque este valor es entero, sumado a 0, pues me da ese mismo valor. Ahora tenemos que esta es el producto del conjugado n con su conjugado. Y dado que a y b son números que pertenecen a las racionales, podemos decir que este valor, su operación suma, resta y multiplicación, también va a caer en los números racionales. Es decir, la multiplicación del n con su conjugado nos da un número racional. Ahora, vamos también a determinar la suma del n con el conjugado. Entonces vamos a efectuar la suma. Ahora se tiene que, bueno, agrupamos, ¿no? Como lo definimos anteriormente la suma, entonces primero con tercer coeficiente, segundo con cuarto coeficiente multiplicado por raíz de. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que estos dos coeficientes los podemos sumar tal que me da 2a y b más menos b son inversos aditivos, por lo tanto podemos determinar que su operación es 0. 0 por cualquier valor numérico me da 0 y 0 por ser el módulo de la suma, pues me queda que esa expresión es 2a. Dado que a pertenece a los racionales, podemos decir que 2a también pertenece a los racionales, es decir, que la suma de n y su conjugado también es un número racional. Ahora, teniendo todo lo anterior en cuenta, vamos a ver, ¿para qué nos puede servir este conjugado? Entonces, lo primero es que teniendo el conjugado de n, que pertenece a nuestra extensión, podemos a partir de este definir el inverso multiplicativo. Ya lo habíamos definido anteriormente, pero vamos a demostrar cómo esta propiedad nos contribuye a reducir este proceso. Entonces sabemos que el inverso aditivo se puede definir como el conjugado de n sobre n por el conjugado. Ahora, tenemos en cuenta que esta utilidad es muy marcada y que estas operaciones que se efectúan acá ya las habíamos realizado con anterioridad, pues lo único que vamos a proceder es a definir ese inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces tenemos que el conjugado de n es a menos b al cuadrado y aquí tenemos la multiplicación de n por su conjugado. Ya sabemos, como lo hicimos anteriormente, que esta multiplicación nos da al cuadrado más b al cuadrado 29, ¿cierto? Perdón, no nos da a, sino nos da menos, perdón, aquí tengo un pequeño error. Ahora, sabemos que ese es el conjugado definido ya anteriormente, el conjugado por n. Ahora, cogiendo, digamos, esta fracción, lo que vamos a hacer es separarla, asignarle el denominador a cada uno de los factores que tenemos en el numerador. Entonces, a sobre este coeficiente menos b sobre ese denominador, conservando que ambos deben mantener el mismo denominador para que se cumpla la igualdad. Ahora, teniendo esta expresión, este sería nuestro inverso aditivo, inverso multiplicativo, perdón. Ahora sí, es nuestro inverso multiplicativo. Ahora vamos a compararlo con lo que hallamos anteriormente nosotros. Nosotros habíamos definido que anteriormente este era nuestro inverso aditivo. Entonces vamos a tratar de relacionar este con este para mirar si efectivamente la utilidad se cumple en la extensión que nosotros tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar toda la fracción arriba y abajo por menos 1. Esto es lo mismo que multiplicar una fracción por 1. Cuando yo multiplico una fracción por 1, pues no la altero, la mantengo exactamente igual. Y el 1 lo puedo expresar como el cociente entre menos 1 y menos 1. Entonces, luego lo que vamos a hacer es a multiplicar. Menos 1 por menos a me da a, ¿listo? Luego menos 1 por todo este factor lo que hace es alterar sus signos, así como lo tengo acá. Igualmente en este denominador, y tengo menos 1 por b, menos b. Ahora, partiendo de esto, lo que yo puedo hacer es volver por la conmutatividad a organizar mis componentes. Entonces, ¿qué tengo? Este que está restando simplemente cambio de posición los factores, igualmente aquí cambio de posición los factores, y aquí como hay una multiplicación de signos, más y menos, puedo dejar toda la expresión como negativa. Y si podemos observar, esta expresión azul es equivalente a la que teníamos como principio multiplicativo. Entonces simplemente es el mismo inverso multiplicativo, pero expresado de manera diferente.
Esto nos permite garantizar la utilidad que tiene el conjugado en nuestra extensión de los racionales. Ahora vamos a denotar otra utilidad. Entonces tenemos que, ya demostramos que n por n, n por su conjugado y n más su conjugado son números racionales. Entonces vamos a partir de esto definir el polinomio, un polinomio con soluciones en nuestra extensión. Entonces, y que tenga coeficientes racionales. Entonces, por el principio fundamental de la aritmética y la teoría de razones de raíces, podemos decir que cualquier polinomio de grado 2 se puede factorizar como dos polinomios lineales, cada polinomio es irreducible, y que dado que este polinomio lo que queremos es que no tenga soluciones en los reales, ¿listo? Estrictamente en los reales, sino queremos que tenga soluciones en esta extensión, entonces definimos que va a tener un par ordenado de raíces, el cual equivale al conjugado y a n y su conjugado. Entonces, resolviendo esta expresión, tenemos esta igualdad. Ahora, de esta igualdad podemos hacer asociativa en estos dos términos, lo cual tendríamos esto, y ya tenemos definido n y la suma de su conjugado, y n y la multiplicación de su conjugado, como lo determinamos anteriormente, entonces solo vamos a reemplazar. Al reemplazar tenemos esta expresión. Entonces podemos definir, por el proceso que hemos estado llevando, permítame, que estos son los polinomios que podemos construir en nuestra extensión, que van a tener como solución tanto un n que pertenezca a la extensión como su conjugado que también pertenece. Entonces vamos a dar algunos polinomios que sean reducibles en la extensión, pero irreducibles en Q. Entonces, partiendo de esto, vamos a tomar lo dicho anteriormente, ¿listo? Ya que este polinomio es reducible en nuestra extensión. Ahora, si cogemos este polinomio, se puede expresar como la multiplicación o la descomposición en factores de estos dos factores lineales y igualamos estos dos factores a 0. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este primer factor. Lo que hacemos es este factor que está restando pasa a sumar y este va a ser la primera raíz. Ahora hacemos lo mismo con el segundo factor, igualamos a 0 para determinar la raíz y pues aquí ya tendríamos la segunda raíz, que sería esta. Ahora, vamos a continuar. Aquí tenemos entonces nuestro polinomio original, el inicial, y demostraremos, ¿sí?, que esta expresión que tenemos aquí es solución de ese polinomio. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que al evaluar p en a más b raíz de 29, pues me debe dar igual a 0 para que sea raíz. Entonces, evaluamos todas las x y bueno, aquí realizamos, utilizamos alguna descomposición, digamos, de factores. Primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que es una reducción, una abreviación del proceso, y esta al cuadrado. Luego hacemos distributivo aquí, 2a por a al cuadrado, 2a por b raíz de 29, 2a b raíz de 29. ¿Listo? Entonces, posteriormente podemos distribuir aquí el cuadrado y reconocemos este factor. Ahora, este factor es importante que lo reconozcamos porque ya lo hemos definido anteriormente, que este factor es equivalente a 29, ¿sí? Ahora, reconocemos que aquí hay dos componentes que son, digamos, componentes similares, por lo tanto los puedo sumar. Entonces, ahora, después de esto, lo que vamos a proceder es a reorganizar. Entonces, tenemos aquí a 2a, que es este, y este factor que tenemos acá. Luego tenemos 2a raíz de 29 menos raíz de 29. Y acá tenemos menos b cuadrado de 29 más b cuadrado de 29, que es este factor rojo que tenemos. Ahora, si nos damos cuenta, cada uno está acompañado de su inverso aditivo, por lo tanto, podemos asegurar que ese polinomio es 0. La suma, digamos, de estos inversos me da 0, la suma de estos inversos me da 0 y la suma de estos inversos me da 0. Por lo tanto, ese polinomio es 0 y este sí es solución, sí es raíz del polinomio original. ¿Listo? Ahora,
Vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda raíz. ¿Listo? Reemplazamos en nuestro polinomio todos los x por a menos b raíz de 29. Luego desarrollamos el cuadrado perfecto que tenemos acá y hacemos proceso de distributiva. Luego de este proceso agrupamos términos semejantes, a al cuadrado más a al cuadrado me da 2 al cuadrado, y aquí resolvemos de una vez el radical así como lo hicimos anteriormente. Luego, ya que sumamos estos términos semejantes, agrupamos y asociamos por conmutatividad y asociatividad, y vemos que los azules seguimos teniendo 2a menos 2 al cuadrado, seguimos teniendo más 2b, que es este que más 2ab raíz de 29, menos 2ab raíz de 29, y seguimos teniendo menos b al cuadrado 29 y b al cuadrado de 29. Teniendo, digamos, estos factores agrupados y reconociendo uno al otro como inversos aditivos, entonces podemos decir que esto es 0 y esto es 0. Al ser los tres componentes ceros, entonces podemos ya definir que ese polinomio también es 0. Entonces observemos que estos dos son soluciones del polinomio original de grado 2 que habíamos determinado anteriormente, por lo tanto es reducible en mi extensión, y que asimismo esa solución pertenece a esa extensión. Miremos que tiene la forma AB, donde AB pertenecen a los racionales, raíz de 29. Entonces, tenemos solución. Ahora, vamos a realizar un ejemplo. Tomemos, digamos, ese polinomio reducible en Q, tomando A y B como 2 y 4, porque el ideal es tomar algunos ejemplos. Entonces, si reemplazamos A y B en la anterior expresión, pues tenemos que el polinomio de grado es x al cuadrado menos 4x menos 460. Y pues podemos expresar ese polinomio como la factorización de dos polinomios lineales, de esta manera, como lo habíamos visto anteriormente, y que esos dos polinomios lineales efectivamente, al reemplazar, al despejarlos, pues me da 2 más 4x, que es la primera raíz del polinomio, y 2 menos 4x, 2 menos 4 raíz de 29, que es la raíz del segundo de ese polinomio, la segunda raíz de ese polinomio. Ahora, vamos a reemplazar en el polinomio original para demostrar que efectivamente nos da 0. Entonces, reemplazamos las x por 2 más 4x raíz de 29. Al reemplazarla, operamos todo el polinomio, todo ese cuadrado perfecto que tenemos, realizamos distributiva. Encontramos de que podemos cancelar respectivamente los polinomios. Es importante reconocer, digamos, acá, bien, es importante reconocer en el siguiente aspecto que aquí tenemos 16 raíz de 29 y menos 16 raíz de 29, por lo tanto estos factores como lo tenemos aquí se pueden cancelar por ser opuestos aditivos. Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos queda 4, 16 por 29, que es 464, menos 8, que lo bajamos, y 460. Al operar todos esos números racionales nos queda 0. Realizamos el mismo proceso equivalente al otro lado, digamos, con la segunda solución del polinomio. Reemplazamos en nuestro polinomio 2 menos 4 raíz de 29 y obtenemos que al resolver digamos, ese polinomio cuadrado, entonces realizar distributiva en esta segunda componente, encontramos que nuevamente vamos a lograr cancelar este 16 con este menos 16 raíz de 29. Al bajar todos los valores numéricos, 4, 16 por 29 me da 464, menos 8 menos 460, eso nos da un total de 0. Por lo tanto, 2 menos 4 raíz de 29, 2 más 4 raíz de 29 son soluciones de ese polinomio que tiene coeficientes racionales, pero es reducible únicamente en la extensión Q raíz de 29. Ahora, veamos, digamos, ese nuevo polinomio, ¿listo? Teniendo en cuenta este factor y teniendo una sub 0 como 460, a sub 1 como menos 4 y a sub 2 como 1. Entonces, voy a utilizar el criterio de las raíces racionales, ya que podemos determinar que si existe, digamos, factores o raíces racionales de este polinomio, podemos decir que este es reducible, ¿listo? Y que también, pues, es reducible por lo menos por un factor lineal con soluciones racionales. Pero entonces, si determinamos esto, entonces vamos a tomar el criterio de las raíces, donde se dice que
el cociente de C y D con C y D primos relativos es una raíz de algún polinomio con coeficientes enteros. Entonces, si tengo, digamos, que C divide A sub 0 y A sub n, entonces vamos a calcularlo. A sub 0 son todos los divisores de 460, que es nuestro término A sub 0, y pues aquí tenemos todos los divisores. Ahora, vamos a calcular los divisores de A sub 2. A sub 2 es nuestro mayor coeficiente, nuestro coeficiente principal, que es 1, y pues su único divisor es más o menos 1. Ahora, vamos a hallar todo el posible de conjuntas raíces de C dividido D, que pueden ser soluciones a ese polinomio, y encontramos que, bueno, este es el conjunto de la C, entonces 460, dividido en el conjunto de las D. Y pues nos demostramos que 2 dividido en 1, 4 dividido en 1, 5 dividido en 1 o más o menos 1, siempre nos va a dar el mismo factor. Por lo tanto, este es el conjunto de todas las posibles raíces que yo puedo determinar que tiene ese polinomio de grado 2 si tuviera solución en los reales. Ahora, ¿qué pasa? Al reemplazar C y D en el polinomio de grado 2 encuentro que ninguno de los factores me puede expresar una raíz en donde me convierta el polinomio P de X en 0. Ninguna cumple. Por lo tanto, ninguna de estas raíces es solución, digamos, del polinomio. Por lo tanto, no tiene raíces racionales. Al no tener raíces racionales, es imposible, digamos, que se pueda reducir, digamos, en este conjunto. Por lo tanto, es irreducible en Q. Ya lo anterior lo vimos con un ejemplo y lo podemos, digamos, determinar más adelante. Bien, ahora vamos a seguir con el proceso en el punto número 8, donde vamos a definir un orden para la extensión Q raíz de 29. Entonces, para definir un orden, primero vamos a definir esa relación que se está dando ahí. Entonces, de M y N, números que pertenecen a esta extensión, se define una relación de M y N solo si cumple una condición que es la que vamos a determinar aquí, donde M más menos N va a ser un número mayor o igual a 0, reconociendo que, por ejemplo, por inversos aditivos, si estos dos números son iguales, N y menos N, nos da un valor en nuestra extensión que sí es mayor o posiblemente igual a 0. Entonces, es importante tener en cuenta que este criterio lo cumplen, digamos, los números de nuestra extensión. Y este mayor o igual es bajo el orden usual de los números reales. Entonces, teniendo en cuenta esta extensión y también, teniendo en cuenta esta relación y la extensión de nuestro conjunto, Q raíz de 29, pues vamos a proceder a definir ese orden. Para ello tenemos que demostrar que es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces vamos a empezar con la reflexiva. Para que sea una relación reflexiva, debe ocurrir que para todo M que pertenece a mi extensión Q raíz de 29, se cumple una relación de M en M. Al haber esa relación de M en M, entonces debe cumplirse que, bueno, primero tenemos un M y un menos N que pertenecen a la extensión de los racionales, como lo habíamos determinado anteriormente, y también se puede deducir, digamos, definir por propiedad de la extensión, el M como este sumato que tenemos acá. Bien, ahora I menos M también lo podemos definir por ser el inverso del módulo de la suma de nuestro conjunto. Ahora, por definición se tiene que existe un M más menos M, ¿listo? Entonces, lo que vamos a proceder es a sumar este M que tenemos acá, más este menos M. Ahora, por definición de la suma, tenemos que podemos sumar estos dos coeficientes y agrupar este con este. Al operar A menos A por ser números racionales inversos aditivos, podemos decir que son 0. 0 más 0 raíz de 29, entonces todo número multiplicado por raíz de 29 me da 0. Y 0 más 0 me da 0. Al ser, digamos, este módulo 0, lo que yo puedo definir es, en la relación es que es 0 mayor o igual a 0. Esto me indica que como es igual, cumple la relación de M en M. Por lo tanto, podemos decir que es reflexiva. Ahora, vamos a continuar con la propiedad antisimétrica.
Para la propiedad antisimétrica igual tenemos dos elementos que pertenecen a nuestra extensión, de tal manera que la relación de M en N y la relación de N en M existe solo, entonces podemos determinar que M es igual a N. Entonces vamos a ver, dado que nos dan M y N, tenemos que hay dos relaciones, ¿no? Primero, la relación de M en R. La relación de M y N, de la relación de M en N, por definición de nuestra, digamos, de dicha relación, entonces se caracteriza de esta manera. M más menos N mayor o igual a 0. Al caracterizarla por esa condición, lo que tenemos es que podemos sumar a ambos lados de la desigualdad, en el orden usual de los reales, el inverso aditivo de N. Por lo tanto, como el inverso aditivo de N más N es 0, podemos anular. Y 0 más N me da 0. Teniendo esta expresión, vamos a reemplazar M y N en la expresión o notación de nuestra extensión de racionales, obteniendo la siguiente expresión. Ahora, también teniendo en cuenta que tenemos una relación de N en M, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. La definimos como N más menos M, ¿listo? Ahora, si sumamos M a ambos lados de la igualdad, podemos cancelar algunos términos como estos por inversos aditivos, y aquí los podemos operar y me da eso. Ahora podemos reemplazar por la expresión de nuestra extensión de racionales, y al tener esto, y hablando de que estamos hablando bajo el orden usual de los números reales, bajo la cual está definida este símbolo, entonces podemos determinar que este número es mayor a N, y como N es mayor a este, podemos establecer esta desigualdad que tenemos acá. Al tener esa desigualdad, entonces podemos omitir, digamos, el carácter del centro y decir que este valor es mayor o igual a este. Lógicamente, eso solo o exclusivamente solo ocurre, perdón, esto solo ocurre, ¿listo?, cuando estos dos factores son iguales. Entonces, para que esto sea igual a, digamos, para que exista un número entre dos cosas iguales, entonces imaginemos que ese factor es A, mayor o igual a un ítem B, mayor o igual a otro ítem A. Entonces estamos diciendo que para que exista un número en medio de ellos dos, la única posibilidad para que esta igualdad se cumpla es que estos tres valores sean iguales. Entonces, como son iguales, podemos determinar que A más B raíz de 29 es igual a C más D raíz de 29, por lo cual llegamos a la premisa de antisimetría. Ante eso, entonces vamos a determinar como comprobada esta segunda relación. Bueno, vamos a continuar con entonces, dado que pues existe esa relación, entonces vamos a determinar la propiedad donde dados tres números M, N y L, que pertenecen, digamos, a nuestra extensión, si hay una relación de M en N y una relación de N en L, podemos decir que M, existe la relación de M en L. Entonces, dado todo eso, vamos a definir primero nuestros componentes M, N y L en la extensión digamos, de nuestros números Q de raíz de 29, por lo cual entonces se tiene que, por la propiedad transitiva, si la primera, nos dan inicialmente dos condiciones de que existe la relación de M en N, ya lo habíamos realizado anteriormente este procedimiento y descubrimos que pues la define como M mayor o igual a N. Ahora, vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con la relación de N en L. Entonces tenemos esta relación de N más menos el inverso de L mayor o igual a 0. Sumamos a ambos lados de la igualdad L. Por inversos aditivos nos queda que N es mayor o igual a L y reemplazamos por la expresión o notación en nuestra extensión de números de Q. Ahora, por la relación de orden en L se puede establecer de la siguiente manera que si tengo estas dos expresiones, ¿cierto?
y las dos son equivalentes en una parte, digamos, de ellas, sí puedo decir que A más B es mayor o igual a este factor, y ese factor a su vez es mayor o igual que E más F de raíz de 29, las puedo asociar en esta expresión. Asociadas en esta expresión, entonces puedo obviar el factor del medio y decir que por lógica este factor, como es mayor a este, también debe ser mayor a E más F raíz de 29. Ahora tengo esta expresión, ¿cierto? Nos vamos lo que vamos a hacer es a restar a ambos lados de la expresión E más F raíz de 29, o sea, a operar a ambos lados el inverso aditivo de este componente. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar, digamos, aquí a reemplazar que A más B raíz de 29 equivale a M y E más F raíz de 29 equivale a L. Ahora, es importante tener en cuenta aquí que podemos aquí operar los signos, ¿sí? Por una propiedad de inversos aditivos, entonces nos queda la siguiente expresión. En esta expresión podemos aplicar la suma definida como la habíamos definido en nuestra extensión de números y tenemos que E menos C más F menos F raíz de 29 es la suma que podemos definir. Ahora, como E menos E y F menos F son números que pertenecen a los racionales y por obvio también sus inversos aditivos, podemos definir ahí una relación de módulo donde E menos E es 0 y F menos F es 0. Ahora, esa multiplicación de un 0 por raíz de 29 es 0 y a su vez la suma de esos dos me da 0, por lo tanto M menos L es mayor o igual a 0. Podemos ahí aplicar la propiedad del inverso aditivo que define la ley de signos, entonces nos queda de la siguiente manera. Y por definición se tiene que esta expresión me denota una relación de M en L. Por todo lo anterior me permite entonces concluir que la propiedad transitiva en la relación que planteamos se cumple. Al cumplir la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva, podemos definir esta relación de mi extensión de los racionales como una relación ordenada, o una relación de orden. Defina entonces, vamos entonces a definir entonces eso más concretamente. Entonces, si tenemos M y N que cumplen que tenemos una relación de M en N, es una relación de orden, entonces digamos a través de esto podemos concluir que entonces Q de raíz de 29 es un conjunto ordenado. Bien, ahora vamos a hacer el punto 8, donde vamos a realizar una interpretación geométrica de los elementos de Q raíz de 29. Entonces, la primera interpretación geométrica es coger cualquier expresión o cualquier elemento de la extensión de Q y lo vamos a representar en el plano R2. Importante, vamos a coger todas las A en el conjunto de las X, ¿sí? Donde esa A me va a representar todos los Q, o sea, todos los números racionales, ¿sí? Y en el conjunto de las C, o en el eje Y, me va a estar representando todos los múltiplos de raíz de 29, es decir, todos los B raíz de 29. Por lo tanto, si yo defino en el plano R2 mi extensión como un punto A, B, lo puedo expresar gráficamente de la siguiente manera. Un punto donde A es un racional y B es un racional que me representa, digamos, los múltiplos de raíz de 29. Por lo tanto, pues me puede representar o es equivalente al número de la extensión que yo quiero revisar. Ahora veamos otra interpretación también, donde no se vea esto como un punto, sino como un vector. Al verlo como un vector, entonces es importante reconocer que igual en las X vamos a seguir manejando los Q y en las Y vamos a manejar distancias de los múltiplos de B de raíz de 29. Ahora, teniendo, digamos, esas dos componentes, tenemos el vector se desplaza B raíz de 29 y se desplaza A. Ahora vamos a definir entonces la longitud de ese vector, teniendo en cuenta que aquí se forma un triángulo rectángulo. Ahora,
Para definir la longitud de ese vector por el triángulo rectángulo, entonces hallamos la hipotenusa, la cual es igual a A al cuadrado, como lo tenemos aquí, más B al cuadrado raíz de B al cuadrado. Digamos, al cancelar o al operar esto, que ya lo hemos definido anteriormente en nuestra extensión como 29, podemos notar que nos da este resultado. Y este resultado es igual al producto de n por un conjugado de n. En este caso, pues n sería a más b raíz de 29. Y podemos verlo también, esta interpretación geométrica desde la distancia de un vector, del 0 a un punto A. ¿Listo? Y con esto, digamos, terminaríamos toda la explicación del parcial final de aritmética álgebra. Muchas gracias.